Ya habíamos mencionado que el módulo de la magnitud de un vector era la longitud del segmento que une esos puntos, es decir, el tamaño o la medida de ese vector. Y que lo íbamos a denotar con las dobles barras, igual que módulo en complejos, o con una sola. Vamos a llamar vector unitario o versor a los vectores que tengan módulo igual a 1. Y como son muy usuales, muy frecuentes, se suelen notar con una notación especial, que es el sombrerito ese que les aparece ahí. ¿Cómo calculamos ahora el módulo, que es lo que nos interesa, dado un vector con sus componentes? Bueno, el módulo del vector está dado por la raíz de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Bueno, eso sale del teorema de Pitágoras. Si nosotros dibujamos el vector posición del punto asociado, el punto PXY, fíjense que se nos forman dos triángulos rectángulos. Bueno, por Pitágoras sabemos que la medida de un cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. La medida de la hipotenusa justamente es el módulo del vector. Y la medida de los catetos son los valores absolutos de X o de Y. ¿Por qué los valores absolutos? Porque el vector podría estar, por ejemplo, el X podría ser negativo, entonces podría estar en el segundo cuadrante, por eso es necesario ponerle el valor absoluto para decir que esa es la medida del cateto. Ahora bien, si tenemos en cuenta esta cuenta y aplicamos raíz a ambos miembros, como el módulo es positivo, nos va a quedar ya así, y no es necesario poner el valor absoluto, solamente lo usamos para la demostración, pero no es necesario porque de todas formas elevado al cuadrado, tener un número o su opuesto elevado al cuadrado va a dar lo mismo. Entonces finalmente esta es la fórmula que vamos a usar para calcular el módulo de vectores en dos dimensiones. Por ejemplo, nos pedían calcular el módulo del vector AB y nos daban el punto A y el punto B. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Bueno, primero que nada calcular el vector AB. Entonces, si lo calculamos, como habíamos visto, restábamos al punto final, le restábamos los del punto inicial, por eso nos queda así, nos da el vector 1, 2, y el módulo sería raíz del primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado, entonces en este caso es raíz de 5. Y lo dejan ahí, ¿sí? No aproximan. Tenemos otro ejemplo que nos pide hallar, en caso de ser posible, el o los valores de A para que el módulo de este vector, que fíjense que tiene una A ahí, sea igual a 5. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos cuánto es el módulo. ¿Sí? Entonces, si lo planteamos, sería raíz de este elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado, y todo eso, como nos pedían que fuera igual a 5, lo igualamos a 5. Elevamos ambos miembros al cuadrado y nos queda que A cuadrado más menos 3 al cuadrado da 9, se igual a 25. Restamos 9, nos queda que A cuadrado es 16, entonces en este caso hay dos soluciones posibles. A podría ser 4 o A podría ser menos 4. ¿Cuáles son las propiedades del módulo? Bien, si nosotros tenemos dos vectores, U y B, y va a un número real, el módulo siempre es mayor o igual a 0, va a dar 0 únicamente cuando sea el vector nulo. Esta propiedad que se llama desigualdad triangular, que nos dice que si sumamos los vectores y después calculamos el módulo, eso siempre va a ser menor o igual que calcular los módulos por separado y luego sumarlos. Y que si tenemos el producto de un número por un vector, eso es igual al valor absoluto del número por el módulo del vector. Estas demostraciones se las dejamos como ejercicio. Hay distintas formas de hacerlo. Lo pueden hacer analíticamente y les van a salir, si ustedes le ponen a B, X, Y, y a U le ponen X1 y 1, van a ver que si hacen las cuentas les va a salir. Otra forma es pensarlo geométricamente. Por ejemplo, si ustedes saben geométricamente, el módulo del vector es la longitud. Entonces, obviamente, una longitud es mayor o igual a 0, y va a ser 0 solamente cuando mida exactamente 0.
Esto, la otra forma de pensarlo, no sé si recuerdan cuando vimos suma geométrica de un vector y vimos la regla del triángulo, esta sería la medida de un lado del triángulo, esta de otro y esto de otro. Entonces, ustedes saben por cosas de geometría que han visto en la escuela que la suma de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado del triángulo. Vamos a ver también los ángulos directores. Bien, tenemos este dibujo. Y una vez que yo tengo un vector, puedo definir dos ángulos, que vamos a llamar ángulos directores, que son el ángulo con el semieje positivo de X y el ángulo del vector con el semieje positivo de Y. Entonces tendríamos este ángulo alfa y este ángulo beta. ¿Cómo podemos obtenerlo? Bueno, fíjense que acá tenemos triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo sacaríamos este ángulo alfa? Fíjense, lo tenemos acá. Coseno de alfa nos dice que es igual a X sobre el módulo del vector. ¿Por qué? Porque X sería esta medida, el módulo del vector sería esta medida, eso es un triángulo rectángulo y de ahí sale exactamente eso. Y lo mismo para el coseno de beta. Tendríamos esta medida, que es el cateto adyacente, sobre esta medida, que es el módulo del vector. Entonces, a los ángulos se los denomina ángulos directores, y a los cosenos de esos ángulos, que nos permiten sacar, si tenemos las componentes del vector, el ángulo fácil, se les llama coseno directores. Veamos un ejemplo, nos dice, determinar los ángulos directores del vector. Bien, necesitábamos el módulo de ese vector. Entonces lo calculamos, este al cuadrado nos da un cuarto, este al cuadrado nos da 3/4, lo sumamos y el módulo nos dio 1. Esta era la forma para calcular los cosenos directores. Entonces, el coseno de alfa va a ser, este es el valor de X menos 1/2 sobre el módulo que da 1, así que en definitiva es menos 1/2. Y lo mismo para el coseno de beta. Esto es sí, que da raíz de 3 sobre 2 sobre 1, así que es raíz de 3 sobre 2. ¿Y cómo hacemos para calcular los ángulos? Bien, solamente con arco coseno. Y ahí calculamos los ángulos. Como no me aclara en este caso, puedo expresarlo en grados o en radianes. Nos interesa ahora saber cuándo dos vectores son paralelos. Bien, y este teorema nos dice que dos vectores no nulos van a ser paralelos si, solo si un vector es múltiplo escalar de otro. ¿Sí? Para que sean paralelos deben ser múltiplos. En símbolos sería esto, siempre y cuando teniendo en cuenta que U y B son los vectores no nulos, porque al vector nulo no le asociamos ninguna dirección. Entonces no podemos decir que es paralelo a otro. Por ejemplo, si tenemos este vector, el 1, 2 sería paralelo a este. ¿Por qué? Porque este vector es 2 por este. También este vector es paralelo a este, porque este vector es menos 3 por este. El A no tiene por qué ser positivo. Y también no hace falta que sea un múltiplo entero, ¿sí? Ustedes pueden poner por 1/2, 1/4 o incluso un irracional, ¿sí? Fíjense que este es pi por eso, entonces todos esos son ejemplos de vectores paralelos. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 2, que nos dice que hallemos, en caso de ser posible, vectores paralelos a este, pero que posean módulo igual a 3. Si nosotros empezamos a probar, hay pocas chances en realidad de que justo encontremos el vector. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos plantear? Nosotros queremos un vector U que sea paralelo al vector 1, 2. Bueno, por el teorema sabemos que U tiene que tener esta forma, tiene que ser un múltiplo por el vector 1, 2. Como calculábamos la multiplicación por un escalar, esto nos diría que U tiene la forma A, 2A. Entonces, si logramos obtener el valor de A, ya tendríamos el vector. Bien, pero como dato nos dicen que el módulo es igual a 3, o sea que el módulo de este vector tiene que ser igual a 3, pero nosotros sabemos calcular el módulo. El módulo sería raíz del primero al cuadrado, a cuadrado,
más la otra componente al cuadrado, que eso nos daría un 4a cuadrado, y todo eso tiene que ser igual a 3. Entonces 5a al cuadrado tiene que ser igual a 3 al cuadrado. Y entonces a cuadrado tiene que ser igual a 9 quintos. ¿Qué obtenemos ahí? Que el a puede ser más o menos 3 raíz de 5. 3 sobre raíz de 5. Entonces, ¿cuáles son los dos vectores posibles? Teniendo en cuenta esto que obtuvimos acá y que el u tenía esta forma, bueno, hay dos respuestas posibles. Una es un vector, vamos a llamarlo u sub 1, cuyas componentes serían 3 sobre raíz de 5, 2 por 3 sobre raíz de 5, si lo quieren poner ya directamente como 6 raíz de 5 estaría bien, y otro vector que va a ser el menos 3 sobre raíz de 5 y menos 6 sobre raíz de 5. Y esas serían las dos soluciones posibles. Hay otra forma de hacer este ejercicio, no solamente esta, pero tienen que tener en cuenta que no les va a dar tan directo si es único o no. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra forma de hacer el ejercicio? Calcular el módulo del vector 1, 2, que eso nos va a dar raíz de 5, y calcular el vector 1, 2 sobre su módulo. Que eso va a ser el vector 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. ¿Qué pasa con este vector? Este vector es un versor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería decir eso? Es un vector de módulo 1 y tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector original 1, 2. Entonces, si nosotros tenemos un vector de módulo 1 y queremos uno paralelo a eso de módulo 3, lo que podemos hacer es multiplicarlo por 3. Y eso va a ser una solución posible, ¿sí? O sea, una solución es 3 por ese vector. Y eso va a tener módulo exactamente 3. Y fíjense que es esta solución. ¿Cuál es el tema? Que a veces no se ve tan bien si no utilizamos argumentos geométricos, que eso tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque también tendríamos el vector opuesto, ¿sí? Si multiplicamos por menos 3, también tiene igual módulo y es paralelo a este vector. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, que tenemos tanto con el mismo sentido como con sentido opuesto. Entonces, otra forma de hacer este ejercicio era hacer esta cuenta, tener en cuenta que por 3 y también tener en cuenta que por menos 3 por el vector este era la otra solución.